Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en la paz del Señor. Qué hermoso poder reunirnos para compartir la reflexión bíblica con un café en armonía. A esta hora podemos estar juntos. Y también junto al pastor Patricio Curinao. Dios te bendiga, mi pastor. Es un gusto poder saludarte, Pastor Boris, saludando también a la amada audiencia de Armonía a esta hora, para compartir nuevamente una hermosa palabra que tenemos que ir culminando, ¿ya? Porque se ha hecho un poquito extensa, pero por la profundidad de este particular salmo. Así que esperamos que sigamos siendo edificados por la palabra del Señor. Así es, estamos en el Salmo 51, un salmo profundo, que nos habla del reconocimiento del pecado de David y que es un reflejo. Nos vemos nosotros ahí en la cantidad de pecados que hemos cometido y que si no fuera por la gracia del Señor sería imposible acceder a su presencia. Solo por gracia, solo por su sacrificio, por su gran perdón. Así que hoy día nos corresponde la sección del Salmo 51, del verso 7 al verso 12. Una sección maravillosa. Si le puedes dar lectura a Pastor Patricio. Sí, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una preciosa palabra del Señor, esta lectura del Salmo 51 del verso 7 al 12, pastor, que nos habla del gran perdón que el Señor realizó, la petición de perdón, la petición de limpieza, la petición, el arrepentimiento genuino previo al perdón absoluto del Señor, que lo vemos reflejado no solamente en David, lo vemos también testificado en nuestras propias existencias, en nuestras propias vidas. Solo la gracia del Señor pudo haber perdonado la multitud de pecados de cada uno. Bueno, efectivamente, este es un salmo que tiene una aplicación para nuestra vida hoy. Bendito salmo, ¿no? Que también nos pone en la perspectiva cuando nosotros hemos fallado al Señor, hemos pecado y le hemos dicho a ese error, a esa falta, lo hemos nombrado como corresponde, porque este salmo comienza justamente nombrando el mal que ha ocurrido en nuestra vida y de la cual somos ejecutores y responsables por su nombre y apellido. Aquí no hay palabras, ¿cierto?, que puedan alivianar el impacto de lo que es una desobediencia tácita al Señor. Se le llama pecado, se le llama transgresión, se le llama maldad, porque eso efectivamente es lo que es. Y particularmente estos versículos del 7 al 12, si bien los primeros versículos del 1 al 6 nos hablan acerca del impacto del pecado y del perdón abundante que hay en el Señor para aquel que viene con arrepentimiento, estos versículos 7 al 12 nos hablan acerca del poder transformador que Dios tiene para el penitente, para aquel que confiesa sus pecados y se aparta, de acuerdo a lo que dice Proverbios 28, ¿no? Alcanzará misericordia. Y en estos versículos, maravillosamente, como bien lo dices tú, vemos el poder de Dios, pero aplicado en el alma de David, ¿ya? Para transformar su vida. Primero es para perdonarle de su pecado, pero estos versículos hablan ahora del poder de Dios para transformar la vida. De ahí que David comience diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él confiaba que Dios no solamente perdona, sino también cambia el corazón, lo transforma. Amén. Este salmo nos representa a todos porque el pecado o los pecados de David eran tan graves
como son los nuestros. Mm. El pecado de David, al cual se está ahí haciendo referencia, adulterio y asesinato. Y la Escritura nos enseña de que por cuanto todos pecamos, todos hemos fallado, todos estamos en falta, todos estamos sin posibilidad de acceder al Señor a menos que exista este arrepentimiento. Y acá vemos un corazón contrito, quebrantado, un corazón que se derrama pidiendo perdón por la rebelión, por la maldad, por el pecado que él reconoce que ha caído y que solo no puede salir. Es interesante porque la mayoría de las veces, al estilo de Adán y Eva, y de ahí en adelante, todos tratamos de excusarnos. Lo que pasa es que tal persona, siempre buscamos un tercero, y para que haya un perdón genuino, no podemos andar echándole la culpa a otros, tenemos que confesar nuestros. En este caso, los primeros versos hablan de mi pecado, mi maldad, mis rebeliones, es decir, el salmista está reconociendo su responsabilidad frente al Señor. Y ahora, después que él reconoce su pecado, su maldad, su rebelión, necesita de otro, no él mismo, que pueda limpiarse. Él no puede, por la condición de pecador, no puede zafar, no puede autolimpiarse, necesita de alguien más. Por eso que comienza el verso 7 hablando, usando expresiones ceremoniales, pero con profundidad. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No es solamente un tema de ritual o ritualismo, sino que él está hablando, usando estas expresiones de hisopo, así como se usaba estas hierbas, estas formas de poder limpiar ceremonialmente. Incluso se usó allá el hisopo para marcar las casas y los postes con sangre de un cordero allá, ¿no es cierto?, en Egipto. Está usando ahora esta expresión para que el Señor sea quien tome este hisopo espiritual y pueda limpiar su maldad, porque solo no puede. Oh, sí. Es interesante la referencia que haces cuando los judíos antes de salir de Egipto tenían que, con estas ramas de hisopo, digamos, colocar la marca de la sangre ahí en sus puertas, en los dinteles. Lo que hace David probablemente es recordar justamente esta gráfica, esta ilustración, trayendo a su propio corazón la idea de que sea limpiado por el Señor. Él ya ha pedido perdón. Él ha pedido perdón en los versículos anteriores, como estamos haciendo esta introducción y este recuento. Aquí lo que hace David al decir, crea en mí un corazón limpio, está pidiendo que Él transforme este corazón. Reconociendo que, como decía anteriormente, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Dando a entender también que el Señor tenga misericordia con respecto a la multitud de sus misericordias, pero también a lo grave y a lo recurrente de sus pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él no lo puede crear por sí mismo, por muy arrepentido que esté y con cuánta profundidad haya pedido perdón. Él reconoce que esta transformación del corazón es algo exclusivamente de Dios, lo que en el Nuevo Testamento llamamos la regeneración, que Dios hace nacer de nuevo a un ser humano del Espíritu, ¿ya?, para que tenga un corazón y una mente totalmente diferente a la que caracterizaron su vida de maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Está hablando y apelando a la misericordia del Creador, de hacer de su corazón algo nuevo y algo limpio, renovando un espíritu recto dentro de él mismo. O sea, todas estas cosas internamente, porque David reconoce que todo lo que ha sucedido en su vida es un asunto que nació del interior y el único que puede cambiar el interior es Dios. Nosotros no tenemos la capacidad, nosotros podemos quizás pintar un poco lo externo de nuestra vida y hacer aparecer a los demás o a nosotros mismos que pueden haber ciertos cambios, pero quien realmente produce estos cambios es Dios a través de su Espíritu en el corazón de aquel que viene arrepentido a Él. Amén. De hecho, la razón por la cual David se considera un hombre conforme al corazón de Dios, no porque sea perfecto,
Solamente Jesucristo, nuestro Señor, Así es. alcanzó aquello, pero todos nosotros como raza humana, absolutamente imperfectos. Sin embargo, se dice de él que un hombre conforma su corazón, Mm. porque él logra arrepentirse legítimamente y está en línea con lo que exige el Señor, como dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él justamente se está poniendo a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como los de David y los de nosotros, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Y es exactamente lo que está diciendo, lávame y seré más blanco que la nieve, hablando de la necesidad de una limpieza profunda. Por lo tanto, aquí vemos la importancia de reconocer que el pecado nos ensucia, que el pecado impide la comunión con Dios, que el pecado afecta y que no podemos presentarnos delante de Dios con ropas manchadas. Necesitamos que el Señor nos pueda limpiar, purificar, lavar, y una vez limpios, dice, hazme oír gozo y alegría. Qué importante es el poder estar limpios para poder sentirse, porque es imposible estar sucio y alegre. Acá necesita la limpieza para poder recibir la dicha del perdón, la dicha de la limpieza espiritual que solamente Dios, y que ahora al leerlo con los lentes del Nuevo Testamento vemos cómo todo se conecta, porque es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Oh, sí, efectivamente, ¿ah? Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que provoca esta limpieza. Cuando el Señor lava a un pecador, esto se nota en el rostro. Hay alegría, hay gozo, porque la culpa lo que hace es provocar más arrugas, metafóricamente hablando, en el exterior nuestro, y obviamente desde el interior. Pero acá la purificación que el Señor hace a través de su amor y de su misericordia, de su perdón en la vida de David, provoca ese gozo y esa alegría. Nosotros siempre hemos hecho la diferencia entre gozo y alegría. El gozo es algo más interno, la alegría es algo más externo, pero ambas son fruto justamente del toque de Dios. Y que a través de Cristo hoy para nosotros significa el hecho de ser perdonados y limpiados, significa que podemos levantar nuestro rostro y poder expresar lo que nuestro corazón tiene ahora. El gozo del perdón, el gozo de saber que la culpa ya no está, el gozo de saber que la vergüenza ha sido cambiada, ya ese silicio que llevábamos producto de la culpa, esa tristeza interna ha sido cambiada por la alegría, un rostro satisfecho, no en la propia justicia, como dice Pablo a los Filipenses, sino en la justicia de Cristo, el perdón que hemos recibido de Él. Y luego, obviamente, sigue diciendo con respecto a esto, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado llega tan profundamente que David dice que le ha llegado hasta los huesos. ¿Ya? Y cuando una persona tiene dolencias en los huesos, quiere decir que está muy enferma. No solamente sus órganos están delicados, sino cuando ya las dolencias son en los huesos, entendemos que es algo que ya ha ido mucho más profundamente. Pero el perdón que provoca gozo y alegría puede ser la medicina, y es la medicina para incluso los huesos, físicamente hablando. Amén, qué hermoso saber que lo que estamos hablando se llama restauración. Así es. Estamos hablando de que el Señor empiece a hacer algo nuevo en la vida de aquel que se humilla y se arrepiente de corazón. David reconoce que la alegría que el pecado le dio pasó, fue pasajera, y no es acaso nuestra experiencia. No tenemos que ser teólogos para darnos cuenta que el pecado trae una alegría pero momentánea, una satisfacción pero breve. Y después viene la culpabilidad, y por eso que hay personas que andan buscando continuamente fiestas, alguna sustancia para renovar el efecto que da el alcohol, que da la adrenalina, que da la fiesta, el carrete, como se dice en Chile, y continuamente se necesitan nuevas dosis de alguna droga para mantenerse arriba. Pero todo aquello es al final esclavitud
y al final esas alegrías son pasajeras Mm. y cuando un hombre, una mujer, después de esa vida licenciosa, se ve al espejo y ve que necesita algo más. Y como no tiene a Cristo, no tiene esperanza. Mm. Piensa que no hay nada más allá. Qué maravilloso es la buena noticia del Evangelio. No importa cómo haya sido tu vida de pecado, de sustancias, de buscar la satisfacción que al final te deja vacío, pero cuando te encuentras a Cristo, esta palabra cobra vida para nosotros. Señor, hazme oír gozo y alegría, y tú te encargarás de recrear los huesos que has abatido. Es decir, el pecado ha provocado tanto dolor interno como tú lo acabas de expresar. Y el verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando le entregamos al Señor nuestra vida destrozada, el Señor no se va a reír de nosotros. El Señor no nos va a pisotear más de lo que ya estamos todos pisoteados por el pecado. Al contrario, el Señor, cuando nos arrepentimos, tendrá de nosotros misericordia. Oh, claro que sí. Es interesante lo que sigue diciendo el salmista en esta oración de arrepentimiento, de confesión. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Él sigue orando, porque esta es una oración. Él sigue orando que el Señor esconda su rostro de sus pecados, porque ya los ha mostrado el Señor con su rostro. Le ha amonestado por medio de Natán, le ha mostrado sus errores, ¿ya? Y esto nos habla de que el pecado de todo ser humano está delante del rostro del Señor. Dios conoce todo lo que pensamos, lo que sentimos y todo lo que hacemos. El apóstol Pedro escribía en su primera carta en el capítulo 3, verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dios es soberano, por lo tanto, Él sabe cómo es nuestra conducta. Él no necesita que nosotros acusemos a alguien. Ni siquiera Satanás necesita, ni siquiera Dios necesita que Satanás le recuerde nuestros pecados, porque el Señor ya lo sabe. Satanás nos acusa porque Él es infame, ¿cierto? Porque Él es el diablo, es el engañador. Pero Dios no necesita de la asistencia del enemigo para saber cuáles son nuestros errores, fracasos y literalmente cuáles son nuestras transgresiones, maldades y pecados. Dios lo conoce porque los ojos del Señor están sobre todos los seres humanos, están sobre los justos, claro, para ayudarnos, para escuchar nuestras oraciones, dice el texto, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y si hay amigos presentes en esta hora escuchándonos, es importante que si usted no ha reconocido a Cristo como Salvador y Señor de su vida, tenemos que decirle la realidad también del Evangelio, que el Señor está en contra suya, que la ira de Dios está sobre usted si usted no viene y reconoce que Jesucristo es el Señor. No, sus pecados están presentes todavía en su vida, ¿ya? Si no lo ha reconocido como Salvador y Señor de su vida, esos pecados están latentes en su mente y en su corazón. Está viviendo lejos de Dios y bajo la ira de Dios. Por lo tanto, le decimos en el nombre del Señor Jesucristo, reconcíliese con Dios, confiese sus pecados, apártese de ellos. El Señor obviamente le dará poder para todas esas cosas. Es como cuando alguien se ensucia su camisa, su ropa, su vestón, no sé, su camisa regalona, la que va a usar para ir a presentarse, a buscar trabajo, y está manchada, y usted la lava y no sale esa mancha, así que anda buscando alguna, oye, ¿cómo se saca esa mancha? Empieza a buscar por internet, le pregunta a una señora que lava y empiezan a averiguar, bueno, le tengo esta noticia. Nosotros no podemos quitar las manchas de nuestro pecado. Tratamos, nos portamos bien, humanamente hablando, nos esforzamos, pero nada puede quitar la mancha de nuestro pecado. Y cuando encontramos esto, ocurre esta conducta, ¿no es cierto?, que tiene de forma tan concreta, esconde tu rostro de mis pecados, porque el pecado al final nos avergüenza.
y uno no quiere exponerlo. ¿Qué expone? Busca la mejor foto para que aparezca en redes sociales. Busca cuando le están entregando un premio, un certificado, una medalla por algo deportivo, la pone, busca los méritos alcanzados. Cuando sacó algún lugar en el colegio, la universidad, algo, uno busca lo mejor. Pero el pecado, el engaño, el adulterio, eh, la pieza desordenada, uno trata de que si llegan visitas, por favor, no entres a mi pieza. Por favor, no entres ahí. Porque humanamente no queremos que vean el desorden que hay en nuestro corazón. Y acá el salmista le dice, Señor, esconde tu rostro de mis pecados. En el fondo está diciendo, me avergüenza la condición en que estoy. Borra todas mis maldades. Está reconociendo que necesita de la ayuda, no de él es el rey, o sea, puede hacer todo, pero ante esto no puede hacer nada. Necesita del perdón y la restauración de Dios. Es buena esta ilustración que estás comentando, porque obviamente hay cosas que nosotros queremos que Dios no las vea. Y aunque David sabe que Dios las ve, pero es una petición que está hecha con humildad. Esto me avergüenza tanto, Señor, porque ofendí tu nombre. No quiero que lo sigas viendo en mi vida. Él quiere que Dios vea otras cosas. Es por eso que sigue orando al Señor para que Dios limpie totalmente su vida. Borra, dice luego el mismo verso 9, todas mis iniquidades. Borrar es eliminar, que no esté presente nunca más. Sin duda que nosotros lo recordamos porque es parte de la historia de uno de los monarcas principales de Israel y de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él en su foro interno y de acuerdo a su experiencia de vida en ese tiempo, él no quiere ser reconocido, David, como alguien que falló a esta magnitud, ¿ya? Que por lo demás no se identifica a nosotros, independiente de los pecados que hayamos cometido nosotros. Borrar significa de alguna manera que sea quitada, como dijiste, es la mancha. Hoy hay tantos químicos, tantos detergentes que prometen eliminar la mancha de raíz. Y puede que suceda con el desgaste propio si refregamos mucho esa mancha, ¿no? En la misma prenda. Pero cuando Dios borra, y puede borrar Dios nuestros pecados, y lo hizo a través de Cristo en la cruz. El Señor ya no nos identifica a nosotros por el pecado que hayamos cometido. Ahora nuestra identidad no se basa en cuánto Dios haya perdonado a nosotros. Nuestra identidad se basa en aquel que nos perdonó, Cristo el Señor. Ahí está nuestra identidad porque ahora al creer en Él nos ha hecho hijos de Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor por sus misericordias tan abundantes. Y acá vemos que sigue profundizando en su petición, que el único que puede borrar, limpiar profundamente es el Señor. Pero no solamente, aquí viene la otra parte, ¿no? Una cosa es borrar, otra cosa es, claro, está todo dentro de la restauración y del perdón, pero ahora hay un nuevo concepto que lo expresa de forma magistral en el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está hablando del acto de un nuevo corazón, de la necesidad de un nuevo corazón, y nos lleva a Ezequiel 36:26. Os daré corazón parchado, dice. No dice parchado. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón nuevo. ¿No es acaso lo que todo hombre y mujer de esta tierra necesita? No necesita un corazón parchado y de hecho quizás alguien te rompió el corazón. Usamos esas expresiones cuando nuestras emociones han sido afectadas, cuando las relaciones ¿no es cierto?, sentimentales, han habido quiebres y dice, me rompió el corazón. O cuando hay una falta tan grave contra los padres, contra los hijos, me rompió el corazón. Bueno, acá estamos hablando de que el pecado, nuestro pecado, ha echado a perder nuestro corazón y necesitamos que el Señor pueda crear uno nuevo. Sí, necesitamos justamente que el Señor haga eso, porque nosotros no podemos.
no podemos crear un corazón nuevo. Ya nos hemos dado cuenta de que nuestro corazón es con una tendencia al pecado. Mismo David lo dice acá, en pecado me concibió mi madre, dando a entender que toda su vida está envuelta en pecado. Toda su vida está con tendencia a la maldad constantemente. Entonces, para que él, después de haber pedido perdón y ahora ser transformado, pide al Dios que puede dar un nuevo corazón, que lo haga. Esta es una hermosa oración, sin duda. Nos da esperanza porque el pecado, cuando queda grabado en nuestra mente y en nuestra conciencia, aun cuando hemos sido perdonados, es un gravitante quizás para nuestro estilo de consagración, o puede ser determinante para saber si el Señor nos podrá usar nuevamente, ¿ya? Pero cuando el Señor da un nuevo corazón, y claro que lo hace, lo hizo con nosotros, amados, cuando reconocimos que Cristo es el Salvador de nuestra vida y también el Señor. Y en esa novedad de vida tenemos que andar, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, ya. Nos ha dado una nueva vida. En 2 de Corintios 5:17, el apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Es algo que ocurre cuando reconocemos que Cristo es el Señor de nosotros al salvarnos también, pero también diariamente, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo. No es solamente de modo si he sido salvado por Cristo algún día de mi vida, hacia atrás, en el pasado. No, en el actual día, en la jornada que estamos viviendo. Estar en Cristo significa novedad de vida, significa tener un corazón dispuesto, significa un corazón renovado, significa tener un corazón que está siendo transformado cada día por la palabra del Señor. Y va a ocupar una palabra bien interesante porque dice, crea en mí, oh Dios, crea. Crea, la palabra es la misma que se ocupa ya en Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Crear de la nada. Y acá está ocupando la misma palabra, vara, que es en el idioma original. Y si conectamos que en el comienzo Dios creó, ¿quién pudo hacerlo si no solamente Dios? Es decir, milagrosamente, y así como se creó todas las cosas por el poder de su palabra, quien tiene el poder para crear un nuevo corazón no es la religión, no es una iglesia, no son hombres, no son rituales, sino solo Dios puede hacer el milagro de un nuevo corazón. Por eso que es maravilloso este evangelio, porque Él transforma vidas, crea nuevas personas. Tú acabas de mencionar allá 2 de Corintios 5:17, hablando acerca de que el Señor hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, si nuestra vida está viciada, hemos caído en pecados que humanamente no tienen resolución. Bueno, qué maravilloso es saber que el Señor puede hacer el milagro de una nueva creación dentro de nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Solo el Señor puede hacerlo. Así es, y también puede renovar un espíritu recto dentro de nosotros. Estamos hablando de la transformación que el Señor puede hacer. Si Él puede crear, y claro que lo hace, un corazón nuevo en el penitente, ¿ya? En aquellos que hemos confesado a Cristo, si nos ha dado un nuevo corazón, una nueva vida, si nos ha resucitado con Cristo una nueva vida, Él también puede renovarnos también. Y cada día, por lo demás, necesitamos ser renovados. Cabe aquí la responsabilidad también de cada uno de nosotros frente a esta palabra, porque Pablo, escribiéndolo a los Efesios en el capítulo 4, verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si tenemos al Señor que nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho nuevas criaturas, nuestra responsabilidad ante esta verdad es que también procuremos renovar nosotros nuestra mente. Dios lo hace, claro que sí, pero cuando disponemos nuestro corazón a esa renovación, ese es nuestro papel, nuestra responsabilidad. Y renovarnos significa dejar los rudimentos de este mundo o las tendencias de este mundo, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo el creyente se renueva? Bueno, a través de la palabra del Señor, las palabras de Cristo, dichas por los apóstoles y por los que escribieron el Nuevo Testamento y toda la Escritura que es inspirada por el Espíritu de Dios. Ahí está la renovación de nuestra vida.
Así es, nuestro espíritu con minúscula es el espíritu humano, Exacto. que está lleno de influencias nocivas hasta Mm, que el Señor viene y transforma nuestro corazón, nuestro ser interno, empieza a darle una nueva vida, una vida renovada, una vida en la cual ahora empezamos a caminar en rectitud, no una vida llena de curvas, llena de hoyos en el camino, sino que un camino recto. Es el camino que el Señor ha creado, ha trazado para nosotros. Y si dice, aunque seamos torpes para caminar, el Señor igual se encargará de encaminarnos por ese camino, y ese camino ya sabemos cómo se llama. No es religión, mm. se llama Jesús. Para poder caminar en nuestro espíritu recto, tiene que estar guiado por el Señor. Y el verso 11 también es magistral como todo el Salmo, porque dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora está hablando no de su espíritu humano, sino del Espíritu de Mm, Dios, de la unción del Espíritu Santo. Y unción, estamos ocupando bien la expresión unción, porque él era un rey que había sido ungido, igual que el primer rey, Saúl. La diferencia es que Saúl no se arrepintió, continuó con su pecado a tal punto que en vez de consultar a Dios, consultó una bruja, una hechicera, es decir, estaba completamente enajenado de la vida espiritual de un hombre ungido por Dios. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? En algún momento retira su Santo Espíritu, la unción se la quita a Saúl, y un espíritu maligno venía a atormentarlo. Esto habla de que la apostasía es terrible. mm. Cuando alguien que ha servido a Dios, ha gustado del Evangelio, en su rebeldía termina por darle la espalda a Dios. Qué triste, qué amargo, qué horrible es el camino del apóstata. Pero aquel hombre que se arrepiente es como David y le dice, Señor, a mí me impacta esto porque nos está diciendo, no me quites el reino, no me quites el palacio, Mm. no me quites los bienes, porque uno trata de que, es como Saúl cuando peca, dice, por favor, acompáñame, que no se enteren los ancianos de que me estás retando, que Dios está en contra de mí. Le importaba más la figuración, el que dirán, y aquí David no le interesa lo externo, lo que él le pide, Señor, no me quites tu presencia, la unción de tu espíritu, no me quites tu Santo Espíritu. Hay un anhelo de comunión con Dios. Eso es lo que más siente el peligro de que el Señor se vaya de su lado. Tal peligro podría repetirse en la vida de David considerando la vida de Saúl, ¿no? Que como un rey desobediente, un apóstata del Antiguo Testamento, un hombre que no se arrepintió de sus pecados, teniendo el mismo mentor en su vida, primero a Samuel, ¿no? Teniendo también a quien soberanamente le eligió, que es el Señor mismo. Sin embargo, él no quiso ser restaurado ni perdonado porque no se arrepintió. David, conociendo de cerca la experiencia de Saúl, él no quiere experimentar lo mismo que vio en Saúl, sus tormentos, sus desvaríos, cuando razonaba o racionalizaba la voluntad del Señor y ver el final triste de Saúl. Sin duda que David no quiere repetir la historia en su propia vida. De ahí que con sinceridad y profundidad, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo era más bien colocada sobre ciertas personas o personajes para ciertos momentos de la historia, para ciertos deberes y responsabilidades. El creyente no tiene que temer hoy en día de que Dios retire el Espíritu Santo de su vida por algún pecado. Si alguno de nuestros hermanos que está oyendo siente o cree que Dios ha retirado el Espíritu Santo de su vida, tenemos que decirle que eso no puede ser realidad, porque si estamos conscientes por la fe en Cristo de que hemos recibido su Espíritu, Dios no lo quitará de nosotros, porque estamos sellados, dice Efesios capítulo 1, con el Espíritu Santo, y eso significa que somos propiedad del Señor. Ahora, también tenemos que hacer la salvedad, ¿no? Que si alguno cree que el Espíritu Santo
ha sido retirado de su vida es que probablemente nunca lo tuvo. Y ante eso tiene que revisar realmente si él es un creyente o no, si es un verdadero cristiano o no. Porque los que son del Señor saben que tienen el Espíritu del Señor. Eso es lo maravilloso aquí que encontramos, que si bien David está pidiendo que no se le retire el Espíritu Santo, algo que el Señor no va a hacer, sin duda, como no lo hace nosotros hoy. Porque el Espíritu Santo, como acabo de decir, nos ha sellado para el día de la redención. Y el hecho de que sea un sello, porque usa la palabra sello el apóstol Pablo, quiere decir que somos propiedad del Señor. ¿Ya? Por lo tanto, sí, por ese Espíritu vamos a ser conminados a buscar el perdón de Dios cuando hemos incurrido en una falta delante del Señor. Amén. Qué bueno poder compartir esta palabra que nos conviene a todos, que a todos nos debe interesar, de poder frente a alguna falta, bueno, la palabra es frente al pecado. El pecado que nos ensucia, el pecado que nos quita la comunión, y frente al pecado debemos arrepentirnos con un arrepentimiento genuino para no volver a esas prácticas. De hecho, el apóstol Juan en sus cartas, justamente primera, segunda y tercera, habla de que el creyente ya no practica el pecado, el verdadero hijo de Dios ya no lo practica. Pero también dice, hijitos, si alguno hubiese pecado. Entonces, están las dos cosas. El verdadero creyente ya no practica, como lo expresa Juan, el apóstol, habla de que ya no vive, no se deleita en el pecado, pero sí podría eventualmente caer en pecado, en la falta frente al Señor. Y no necesitamos ejemplos, tenemos solamente que mirarnos al espejo. Nosotros tenemos que cada día ir consagrando nuestra vida, y si nos damos cuenta que hemos fallado, si hemos ofendido, si hemos hecho algo en contra de alguien o contra el Señor, bueno, es tiempo de acudir, como dice Juan. Tenemos al abogado que nos defiende, que es Jesucristo el justo. Por lo tanto, qué maravilloso es saber que es el Señor quien nos devuelve el gozo. Mira qué interesante el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. El sello de su presencia justamente es el gozo de la salvación. Cuando Cristo está presente en nuestras vidas, ¿no es acaso que hay gozo? Es interesante el gozo, como tú expresabas hace un rato, no es la alegría pasajera, es el gozo profundo. Es tanto así que la única vez que se menciona que hay fiesta en los cielos es cuando un pecador se arrepiente. Este efecto del arrepentimiento que trae gozo a la persona que se arrepiente se replica y se multiplica, se amplifica en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, nosotros nos llenamos del gozo de la salvación de Dios. Y si alguien dice, oye, acuérdate lo que tú hiciste, acuérdate cómo era tu vida, uno puede decir, tienes toda la razón. Ese era mi vida anterior. Esa era mi naturaleza sin Cristo. Pero ahora con el Señor, yo sé, tengo la certeza de que he sido perdonado, renovado, restaurado. Es verdad, no puedo ir a mi pasado y borrar mi testimonio horrible que tenía. Reconozco que viví así, pero ahora el Señor ha hecho algo nuevo. Así que no podemos andar ocultando nuestro pasado, porque quizás muchos nos conocen, lo bueno y también lo malo, pero lo que sí podemos decir es que ahora Cristo ha hecho algo nuevo, precioso, glorioso, y nos da el gozo de su salvación. En este caso, David le está pidiendo, el pecado me amargó, ahora necesito, Señor, que trae el gozo de tu salvación a mi vida. Oh, sí. Y el gozo de la salvación es el resultado del perdón, que ya hemos visto, y de la purificación, que también hemos compartido en estos versículos. Ese es el resultado. Viene en ese orden, pastor, es lo que quiero decir. No podemos presumir de gozo antes de pedir perdón.
Mm. No podemos presumir de gozo antes de ser purificado y de haber atendido el pecado correctamente delante del Señor. Si alguno cree que puede pecar y luego sentir gozo, no es lo que está diciendo la Escritura en el orden que está establecido acá. El gozo es el fruto del perdón y de la limpieza. Un corazón realmente está gozoso cuando se sabe que ha sido perdonado y purificado por el Señor, donde la promesa de Primera de Juan se ha aplicado correctamente a su vida. El gozo es posterior, si bien es firme tanto como el perdón de Dios, porque es el gozo también del Señor. Y dice el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo, porque el gozo se perdió por lo que tú acabas de decir, ¿no? La amargura que trajo el pecado hizo que todo el ser interno y externo se enfermara a tal punto que hasta los huesos se han resentido. Por lo tanto, el pecado, que lo hemos visto como algo muy serio, solamente puede ser reparado a través del perdón, de la purificación, y que tiene como muestra el gozo que podemos tener después de haber vivido esta experiencia que espiritualmente encuentro que es traumática, ya espiritualmente hablando, y que tiene sus efectos emocionales y físicos. Vuélveme el gozo de tu salvación. No le está diciendo que le devuelva la salvación, que también este es otro principio importante, porque nosotros por el pecado no perdemos la salvación, pero sí podemos perder el gozo. ¿Cuántos hermanos en este momento quizás están revolcándose en la culpa y en la vergüenza porque no han ido a confesar su pecado? Tratan quizás de estar alegres en un servicio alabando al Señor, pero el pecado está presente todavía ahí. Mientras no haya confesión, mientras no haya el perdón de Dios, mientras no esté la purificación, ¿cierto?, de lo que Dios promete en su palabra, entonces es difícil que tengas un gozo genuino. Cuando practiques el orden de lo que es una confesión correcta, entonces ese gozo de ser salvado un día volverá. Que la salvación está presente ahí, lo creemos porque es un acto de fe, ¿no? Que el Señor se ha comprometido a salvarnos. Pero si no estás experimentando el gozo, es porque hay algo en tu vida que no ha sido puesto en luz. Y digamos también que para que haya arrepentimiento genuino tenemos que abandonar la práctica del pecado. Ujú. De hecho, Pablo lo dice de forma tan pedagógica y tan aparente, tan básica, pero tan profunda. El que robaba, no robe No más. robe más. Es decir, si hemos tenido conductas pecaminosas, tenemos que abandonarla. No podemos decir, no, si me arrepentí, pero sigo en lo mismo. Bueno, tendré que volver a arrepentirme. Mm. Tengo que abandonar para que sea un arrepentimiento genuino. Tengo que abandonar el pecado. Por otra parte, cuando estamos todos sucios, transpirados, estamos en un día de lluvia, llegamos corriendo, la ropa toda sucia con barro, todos ahí, todos complicados, y tenemos que ir a una ceremonia importante, entonces nos ponemos ropa encima limpia, o nos quitamos toda la ropa sucia, embarrada, y nos duchamos y nos ponemos la ropa limpia. Es obvio que tenemos que limpiarnos antes de ponernos ropa limpia. Acá en el libro de Isaías, en el capítulo 61, verso 3, dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y me llama la atención que habla de óleo de gozo y habla de manto de alegría, para ponernos esa unción del gozo del Espíritu Santo, y para ponernos ese manto, ese ropaje de alegría, tenemos que habernos lavado primeramente. Es imposible vestirnos con la vestimenta de Cristo, con el gozo de su salvación, si seguimos con las prácticas pecaminosas. Debemos arrepentirnos, abandonar el pecado y humillarnos frente al Señor. El Señor nos limpia y ahí recién nos pone la ropa, este manto de alegría y ese óleo, ese aceite, ese perfume de gozo sobre nuestras cabezas. Sí, lindo versículo este que nos hace pensar justamente que hay gozo inefable esperándonos si hemos caído en un pecado o si hemos cometido algún pecado. Más bien si hemos cometido algún pecado. Usamos la frase caída a veces como si eso nos dejara paralizado. A veces puede suceder, ¿ya? Seguimos caminando, obviamente, sin confesar, pero importante que nosotros, si hemos cometido un pecado y eso nos ha llevado a otros pecados, como en el caso de David,
Es tiempo ya de volvernos al Señor. Es tiempo de dejar esa vergüenza interna, esa aflicción, porque hay un gozo de Dios esperándonos para provocar también en nuestro propio espíritu la nobleza que necesita uno, la humildad que se necesita de acuerdo a lo que sigue. Ese gozo impregnado en el corazón, el gozo de la salvación, el gozo de ser perdonado, de ser purificado, va a hacer que nuestro espíritu humanamente, el espíritu humano, ¿no?, que está en el hombre, que está en el creyente, unido al Espíritu de Dios, se transforma en una alianza poderosa que hace que el creyente ya no viva sujeto al alma, ni a las circunstancias, ni a lo físico, sino conectado con la voluntad del Señor. Gracias al Señor por esta palabra que quedó para nosotros, para nuestra instrucción y para nuestra esperanza, de que a pesar de nuestra vida sucia, pecaminosa, imperfecta completamente, a través de Cristo hemos recibido esta recreación, esta novedad de vida. El Señor ha venido a hacer algo nuevo, hermoso en nosotros cuando nos arrepentimos de corazón. Y terminamos con el verso 12, que lo repetimos, dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y dice al final, y espíritu noble me sustente. ¿Quién nos sustenta día a día? No es nuestro buen ánimo, porque de repente tenemos días buenos y días más o menos y días malos. ¿Quién nos sustenta? Nuestro sustento, ¿de dónde viene nuestro trabajo? ¿El sueldo que recibimos? ¿Cuál es nuestro sustento? Bueno, nuestro sustento es nuestro Dios, quien camina a nuestro lado cada día, que está en nosotros. Él nos sustenta y por eso caminemos en el camino de la santificación. Si hemos recibido limpieza, hemos recibido perdón, hemos recibido su Espíritu, bueno, si ahora tenemos gozo del Señor, de su Espíritu, bueno, caminemos tomados de la mano en santificación día en día. Amén. Así es, pastor. Linda porción nos toca comentar en este día, ya lo hemos hecho y esperamos que sea de gran bendición para todos nosotros. Hay mucho más en este pasaje. Solamente hicimos ahí algunos comentarios, pero usted puede volver a leer el Salmo 51, meditarlo, deleitarse y saber que hay perdón, restauración para el corazón que se humilla delante de Dios. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, nos reencontraremos en otro Café en Armonía. Bendiciones, pastor. Oh, bendiciones del Señor. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.